información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. Bueno, pues en el análisis de hoy, día 8 de enero de 2024, primer día de la nueva andadura del programa de servicio de podcast de titulares de los otros medios para que fluya la resistencia, queridos, para que fluya la resistencia, porque debemos de contrastar. Vamos a fijarnos en otro medio ruso, esta vez Sputnik Mundo. Dentro de las noticias que hay, ninguna se refiere a Gaza cuando la situación está peor que nunca y además está ganando Hamás estrepitosamente en el ataque cuerpo a cuerpo militar. Macri es sobreseído en causa de la llamada mesa judicial. 3 incidentes en las cárceles en Ecuador que sabemos hasta ahora. México hace historia en el espacio, lanza proyecto Colmena, su primera misión lunar. Trump pide que se desestime caso electoral de Georgia, arguyendo inmunidad presidencial. Polonia habría ocultado información sobre los autores del sabotaje contra el Nord Stream. Pero además, lo último, la nave Peregrine Lunar Lander que transporta el proyecto Colmena de México sufre una anomalía. Cuba reportó una inusual actividad sísmica en 2023, entre las últimas noticias. Nada habla de esto. Definitivamente tenemos que decir que el conflicto, especialmente en lo que la resistencia ha actuado, por ejemplo, Yemen, con los hutíes en el Mar Rojo, favorece a la Ruta del Norte, que los grandes victoriosos son Rusia y China. Igualmente, tenemos que decir que Rusia y China tienen intereses también con Israel, pero China se ha posicionado directamente en contra de Israel en el sentido de reconocer Palestina como un solo Estado, pero ambos dos entran a formar parte de los que han intentado ayudar en ayuda humanitaria a través de la ONU, a través del Consejo, no solo de la Asamblea, a Gaza, negándolo todo el rato Estados Unidos con la abstención de Reino Unido y Reino Unido en la Asamblea negándolo también, y pidiendo la solución de los dos estados. Los palestinos, ¿qué quieren? Los palestinos quieren un solo estado, el palestino, que es el legítimo, y que no seguir muriendo y que tengan que responder ante la Corte Internacional de Justicia, los sionazis, que es ese ente anglo sionazi, y Rusia y China se posicionan colocando el conflicto en el mundo musulmán y en el mundo árabe, que es el que debe de resolver, que está bastante posicionado el mundo musulmán, especialmente Irán, Indonesia, Malasia, pero Afganistán, pero el mundo árabe es el que parece dividido. Sin embargo, los que suelen estar con ciertas relaciones con Israel, que son Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Arabia Saudí, están haciendo marcha atrás e incluso se están posicionando por detrás. Por ejemplo, Arabia Saudí deja de atacar Yemen, luego Yemen tiene todas sus fuerzas para seguir actuando en el Mar Rojo. China, por ejemplo, tiene una flota permanente ahora mismo en las costas de Omán. Le ha pedido a Israel ayuda y se ha negado. El Mar Rojo, por tanto, es el cauce para impedir que se prolongue más el aislamiento y el sitio de Gaza, provocando un aislamiento comercial y también en cuanto a proveedores a Israel de manera de facto. Cualquier barco que entre o salga de Israel no le van a dejar los hutíes en el Mar Rojo, donde tienen allí un canal muy estrecho en el que tienen prácticamente el total de control. Salvo que enfrente tienen a Somalia, que les apoyan también y están inhibidos para que ellos puedan actuar en el canal, pero que Estados Unidos, con la ayuda de barcos españoles, ojo, cuidado con esto, están allí intentando
abrir una vía con lo de Somilandia o Somalilandia o como se quiera llamar, este intento de disgregación de Somalia totalmente en plan como se está intentando hacer en Serbia con Kosovo, en plan golpe de Estado estadounidense y anglo, ¿no? Para abrir un canal para que Etiopía, que debe de estar en apoyo o subyugada a Estados Unidos, pueda acceder al Mar Rojo y luchar contra Yemen. Entonces la situación al día de hoy es tremenda, el genocidio sigue, se está por parte de Israel unas bombas que ya ni siquiera se saben ni de qué son, aparte del uso de todo lo que se denomina bombas tontas, que no son tan tontas, sino que son ilegales, o fósforo blanco, determinadas cosas que hacen muchísimo daño y que están prohibidas por derecho internacional público en el derecho a la guerra, que no lo tiene Israel. Y la situación es extrema. Pero mientras tanto, la resistencia está dando, pero bien fuerte al ejército israelí, que ya no es tan el primero del mundo, parece ser. Y todo esto está llevando a un colapso en muchos sitios, entre ellos en Estados Unidos de manera interna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer la ciudadanía? No hacer como hace Sputnik Mundo, velar las noticias de Gaza, porque es el epicentro de un genocidio que no tenemos que normalizar. Tenemos que escandalizarnos todos los días, tenemos que difundir todos los días, tenemos que hacer boicot todos los días, que eso les está haciendo muchísimo daño, pero mucho daño. Y además del boicot, debemos indiscutiblemente que echarnos a las calles, manifestarnos, hacer desobediencia civil, huelga general indefinida y colapsar nuestros propios países hasta que no apoyen a Palestina. Y os tengo que recordar que Españita, el gobierno falangista más falangista de la historia, descaradamente, de la nación en coalición falangista con sus propios cachorros, que esto sería un golpe de Estado, usando el pactismo y usando el falso pactismo y usando también un cambio de cromos con el nacionalismo al que al revés luego no cumple con los acuerdos de investidura. Este gobierno asqueroso y repugnante, totalmente intervenido por Estados Unidos, no está apoyando a Palestina en ningún caso. Está con barcos apoyando a Etiopía a ver si puede abrir una franja hacia el Mar Rojo por parte de Somalia. Está mandando barcos también en apoyo de Israel y no se está posicionando en la causa en la Corte Internacional de Justicia abierta por Sudáfrica, y a que se han unido pues, varios países, entre ellos el último en el día de hoy, Bolivia. Es decir, que no te engañen, hay que luchar, no normalices, que no te caiga la moral, porque nos necesitan nuestros hermanos palestinos. Viva Palestina libre, del agua al agua. 9 de enero de 2024, estamos con Al Mayadén, que es el medio más visto por los palestinos y que ha sido censurado por los israelíes y por todos los sionazis que los apoyan. Resistencia libanesa lanza drones contra cuartel israelí en Safed. Mediante una declaración, Hezbollah anunció la realización de la operación contra las instalaciones referidas, conocidas por base Dado, como parte de su respuesta a los recientes asesinatos del vicejefe del Buró Político de Hamas, Salem al-Awrouri, y el comandante de Hezbollah, Wissam al-Tawel. Historias relacionadas son que colapsa la economía israelí en el frente norte por ataques de Hezbollah. Resistencia libanesa declara mártir a comandante al-Tawil, y colonos israelíes abandonan asentamiento por temor a Hezbollah. Bueno, pues aquí nos encontramos todo muy centrado en el tema del Líbano, en el que está prácticamente ya en guerra con Israel, que hasta ahora se ha mantenido en ataques en frontera para evitar entrar en guerra, pero como les atacaron directamente, nada más y nada menos que a la capital, ¿eh? Pues ya prácticamente entra en guerra. Entonces vemos como la resistencia libanesa centra toda su atención con los medios en el tema de Hezbollah y cómo están, digamos, por ese frente atacando al ente sionazí israelita. Pero es que además tenemos, por supuesto, a Yemen, que les está cortando la rápida acceso a la ruta de la seda, la vía rápida de acceso a la ruta de la seda, que es el Mar Rojo, y que además eso favorece una nueva ruta de seda en el norte a Japón y a China y a Rusia, la Federación Rusa, y que mantiene también esta guerra en su acceso al Mar Rojo,
que tiene totalmente asediado por esa vía a el ente nazi anglo de terrorismo y pirateo denominado, mal denominado, antisemitíticamente denominado, eh, Israel. Esa zona la mantiene en guerra prácticamente con Israel, Estados Unidos, que es absurdo porque son unos barquitos por allá y por acá, pero sobre todo en el terrorismo a través de Etiopía para poder salir al mar, que es por Somalia, que es justo esa misma zona, y poder enfrentar algo a Yemen. Pero además de esto, Arabia Saudí, hemos repetido hasta la saciedad, se está bajo cuerda, está quitándose de la guerra con Yemen para hacer que Yemen pueda enfocalizar todo su esfuerzo en su estrecho para tener aislado a Israel, ya que Israel sitia a Gaza, y de esta manera están haciendo un daño económico a Israel terrible. Entonces Israel ahora tiene muchos frentes, además ataca a, a- a Siria en ataques terroristas de nuevo, y Turquía está a la espera, ¿eh? Turquía está a la espera. Por supuesto, con Irán no pueden, que está ahí a la vera, como dicen en Andalucía, en España, está a la verita, y que, por supuesto, anda ayudando bajo cuerda a el resto. Y Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, que serían los dos que están en coalición, y Marruecos, por otro lado. Lo que pasa es que Marruecos está muy lejos, no puede hacer nada, y aparte la población se ha ido a las calles y le está impidiendo hacer algo al sátrapa. Pero estos dos, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, están paralizándose en sus actuaciones y en sus ayudas a Israel, porque se echarían en contra a todo el mundo árabe y sobre todo a todo el mundo musulmán. Ha habido una serie de incidentes graves, aparentemente naturales, terremotos, o si no accidentales, como choques de trenes, etcétera, en toda la zona de los países musulmanes. No digo árabes, digo musulmanes. O sea, ha habido en Irán, ha habido en Malasia, ha habido en Indonesia, intentando, son todo, nos huele todo a ataques terroristas, pero mucho ataque terrorista y muy diversificado están. Por lo tanto, Israel le está costando el dinero, y a Estados Unidos más. Estados Unidos, que es un país en default, como dicen ellos, en quiebra. Es un país en quiebra, es un país fallido, un estado fallido, y estamos sobreviviendo como podemos. Ya he puesto varios vídeos al respecto. Por lo tanto, hay que seguir con el boicot. ¿Qué tiene que hacer la población? A las redes, a las calles, a huelga general indefinida, a boicot a todo producto sí o nazi o que ayude a los sí o nazis, por supuesto todo producto yanqui. Cuesta trabajo, estamos acostumbrados a comer y a los servicios de video streaming y de todas estas cosas, de esta gente. No, pero nosotros hemos podido vivir sin eso muchísimos años sin problemas y divertirnos, y hay otras alternativas que espero que salgan ahora bien, bien baratitas, como se está haciendo Hulu o como se está haciendo otros. Y eso es lo que tenemos que hacer: boicot, 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 que les duele una barbaridad. A por ello, viva Palestina libre, de el agua al agua. 10 de enero de 2024. Vamos a ver las noticias de Sputnik Mundo y hacer un análisis. Película del terror, colaboradora de televisión ecuatoriana narra lo vivido durante el secuestro. Putin destacó el logro más importante del 2023. Novoa, Ecuador vive una guerra contra el terrorismo. El gobierno de Argentina retira de la ley Omnibus el polémico artículo sobre reuniones públicas. Lavrov sabía el tema de la Junta Secreta sobre Ucrania semanas antes del informe de Bloomberg. En lo último, la crisis de seguridad de Ecuador no es causa grave para afectar a sus relaciones internacionales. El gobierno de Argentina retira de la ley Omnibus el polémico artículo sobre reuniones públicas. Si bien no recoge en ningún caso el tema del conflicto palestino-israelí, lo cual es un genocidio que está beneficiando a todas las grandes potencias de una manera u otra, pero que Rusia y China se han posicionado, por supuesto, en contra del genocidio, ha intentado pararlo de una manera un poquito light, a mi modo de ver, y dejando que las cartas sobre la mesa las dispongan los países árabes y los países musulmanes, que no siempre es lo mismo. Aquí en portada falta el conflicto palestino-israelí, mientras que está hablando de, bueno, sí, está ocurriendo una especie de intento de golpe de Estado e intento de guerra civil en Ecuador. Así empezó en España de una manera u otra y terminó una guerra civil cruenta, y después en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto está más o menos controlado, si bien Latinoamérica está totalmente subsumida en la Escuela de las Américas, de nuevo, sin lugar a dudas. ¿Eh?
La injerencia de Estados Unidos es tremenda a todos los niveles, a nivel terrorismo, a nivel narcotráfico, a nivel total. Aparte de esto, que Milei quite el polémico artículo sobre reuniones públicas, bueno, es que es algo completamente incomprensible en el mundo actual moderno, no solo en los países democráticos, también los dictatoriales. O sea, las reuniones públicas, las manifestaciones, etcétera, es un derecho inalienable que ya sí que sí está muy consolidado, pero es que la ley Omnibus no solo tiene esto, tiene otras perlas. Y luego el tema de Ucrania, yo creo que es un tema agotado, que yo creo que ya deben ya de cerrar el genocidio eslavo, porque es claro que desde el comienzo estaba ganado por Rusia. No hay más dinero que lavar, ni más poca vergüenza que tener. Esto ya no trae ni cola, ni siquiera llama la atención. Es lamentable, pero ni siquiera llama la atención, con lo cual se debe de cerrar ya ese conflicto con un claro ganador, que es la Federación Rusa, y que debe de acometerse pues la autonomía total de las provincias en autodeterminación. Y por supuesto, yo sí me jamaría directamente, con todos los respetos, a Ucrania, porque ahí ha habido un conflicto muy grave por dejar como pollo sin cabeza entre 1 millón y 2 millones de nazis después de la Segunda Guerra Mundial por ahí pululeando, que consiguieron muchísimo subvención por parte de Estados Unidos. Y la operación en Ucrania pues ha sido francamente un éxito, porque hubo de una injerencia total y era la manera de luchar contra la Federación Rusa para intentar desmembrarla todavía más, aparte del 40% desmembrado que ya se hizo con otro ataque injerencista por meter intrusos como presidentes de la Unión Soviética, incluido Gorbachev, Yeltsin, Khrushchev, en fin, hay varios vamos, que no se salvan. Pero independientemente de esto, lo más importante es el conflicto palestino-israelí en estos momentos, porque es tremendo. Y los ataques de los hutíes, varios muertos en un ataque israelí, a una ambulancia, en la Franja de Gaza, están saltando absolutamente todo derecho internacional público, derecho internacional humanitario, derecho a la guerra, que también ambos dos últimos son derecho internacional público. Y por lo tanto, ese entesío nazi de terrorismo y de piratería anglo debe desaparecer. Debe desaparecer y irse a sus países europeos, los distintos colonos que están ahí intentando hacer esto. Pero es que mientras tanto se está cometiendo una limpieza étnica, una destrucción completamente del ecosistema para crear una burbuja, a modo de que nos vayamos familiarizando a burbujas de vida en otros planetas, supongo, porque parece que la cosa está ya agotada aquí. Y van a hacer unas construcciones que ya están pactadas, unas construcciones de chales de lujo, etcétera. Y todo lo que estamos viendo es porque hay que entregar las llaves de esos chales de lujo. Por eso te pasa una excavadora que te va arrancando lo que queda en pie después de las bombas de todo tipo, ¿eh? Bombas también con fósforo blanco, prohibidas, municiones prohibidas, o sea, cosas terroríficas. Y el boicot ha resultado: la venta de Coca-Cola en Turquía se desploma a raíz de la guerra de Gaza, y debe desplomarse en el resto del mundo todo servicio y producto que apoye esto o que sea de esto. Como bien saben perfectamente los hutíes, que les están dando fuerte y flojo al tema en su estrecho, que impide el acceso al Mar Rojo y por tanto todas las conexiones en las distintas rutas de la seda, entre ellas al Canal de Suez y por supuesto Bósforo, Mar Negro, etcétera. Los rebeldes hutíes anuncian su primer ataque de represalia contra un barco estadounidense. Y allí no hay más nada que hacer. De hecho, se está intentando con España, qué vergüenza, que lo he dicho ya en repetidas ocasiones, se está intentando que desde Etiopía, que está intervenida, se pase al Mar Rojo para intentar ayudar en la otra orilla de Yemen. Pero ahí está Somalia, que no le da la gana y que no quiere las injerencias, y que hay que aplaudir. Somalia, otro de los países bien atacados por el genocida terrorista narco anglo. Vamos a seguir nosotros en las cuentas, a pesar de la censura, dando caña. Vamos, por favor, a presionar a nuestros gobiernos al máximo. Nuestro gobierno, España, tiene que dimitir. El gobierno español es una vergüenza, es un títere, una injerencia total, y además es genocida.
y te hace luego un bla, bla, bla en contra. Eso tiene que dimitir ya. Esto no es legítimo, además no es el votado por la población, está en base a unos pactos que son absolutamente retorcidos, de cambio de cromos, no de interés general, y que además no se están cumpliendo. Así que todo esto tiene que acabar, tenemos que presionar a nuestros gobiernos, en el caso mío, el español, tenemos que hacer boicot a todo producto y servicio que venga de esta gentuza o que apoye a esta gentuza, y además tenemos que hacer desobediencia civil igual a general indefinida. Y verás que pronto se corta todo. Entonces mueve tu culo del sofá, por favor, que hay gente muriendo. 11 de enero de 2024, con el Mayadén, el análisis ataque aéreo de Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen. Ha sido la primera vista de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Este caso tan importante que ha recibido el apoyo cada vez más de una cantidad inusitada de países, entre ellos la Liga Árabe al completo y Arabia Saudí, aparte de la Liga Árabe, tela, es interesantísimo este tema, está siendo, digamos, la noticia estrella. Lo que pasa que a la vez le querían preparar para hundir esa noticia algún tipo de otro momento Argamenón de Estados Unidos para tapar y controlar en la operación Prólogo el relato, que no lo está haciendo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues mientras tanto en la ONU vota el Consejo parar a Yemen, ¿no? Y hay abstenciones, hay no votaciones, hay personas que se niegan a participar en la votación, o sea, representantes que se niegan a participar en la votación, etcétera, pero sale adelante. Fíjate tú que Yemen le han hecho otro genocidio constante y la ONU nunca le ha ayudado de ninguna forma. Entonces, con eso han justificado esa excusa prefabricada, esa excusa extorsionada a otros países para que no pongan el derecho de veto, etcétera. Pues han preparado esta jugada, el poder atacar directamente a Yemen, entrando directamente en guerra sin motivo, o sea, sin motivo alguno, porque Estados Unidos está muy lejos de Yemen, ¿no? Y el Reino Unido más. ¿Qué es lo que está pasando? Que los yemeníes están asediando a Israel, igual que Israel ha cometido un sitio criminal a la Franja de Gaza y a los gazaitíes, los yemeníes han sitiado, pero no criminalmente, sino económicamente, a Israel, porque desde su estrecho no puede llegar las embarcaciones, ni volver, ni ir embarcaciones de Israel o que vayan a Israel a hacer negocio por el Mar Rojo y por tanto rompiendo un enlace clave de la ruta de la seda y por tanto aumentando el coste de que algún producto tenga que llegar a Israel desde otra forma, desde otra ruta mucho más lejana, mucho más complicada. Con lo cual ha habido muchísimos barcos que se han negado a llevar materiales a Israel o recogerlos de Israel o servicios de Israel o de afines. Y esto pues ha puesto en jaque la economía de estos países, de Reino Unido, de Estados Unidos y de su ente sionacía-anglo terrorista, esa célula que tienen incrustada ilegalmente, realmente ilegalmente y con una legalidad con respecto al derecho internacional público dudosa en Palestina, porque lo que hay allí es un solo país que se llama Palestina. Y desde hace muchísimo tiempo, mucho más que la existencia de España. Entonces, este ataque aéreo de Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen es en base a que parece que ya tienen licencia con esa votación que han hecho para tapar a la par lo que estaba pasando en la Corte Internacional de Justicia, que es un hito histórico de verdad. Estados Unidos y Reino Unido atacaron objetivos de Yemen en la madrugada de este viernes, es decir, en el final del día del jueves, tras haber despegado de sus bases en el Golfo. Entonces, bueno, pues está declarada la guerra, están empeñados, la Tercera Guerra Mundial, pues una manera de tapar el declive absoluto de un corto imperio anglo, que no se puede llamar imperio porque no lleva los siglos que el resto de imperios en el mundo, y es un falso imperio, un maquillaje de imperio, que solo ha sido un pirateo y un terrorismo y una extorsión brutal a países para el robo de sus productos. Y bueno, se van a quedar más solos que la una y no van a tener campo para correr, por supuesto, los sionazis y por supuesto todos esta gentuza. Entonces, bueno, ahora Arabia Saudí ha pedido calma y ahora vamos a ver qué ocurre, pero es que mientras tanto estaban acometiendo y seguían acometiendo, mientras estaba celebrando la vista, genocidio de manera brutal en Gaza. Y la contestación que ha tenido Irán ha sido el prácticamente secuestrar uno de los barcos norteamericanos que no estaban en sus aguas, sino en las de Irán, por motivos de robo de petróleo,
y Yemen pegarle 3 bombazos a un barco estadounidense que precisamente intentaba vulnerar las pautas, las líneas rojas que había explicado Yemen, que por su estrecho no pasaba nadie para comercializar con Israel, ni salir nadie que comercializara desde Israel y ningún barco israelita o de propiedad israelita. Eso es lo único que ha hecho. No impide que entren otro tipo de embarcaciones y otro tipo de cargamentos y otro tipo de objetivos. ¿Eh? Le ha metido 3 bombazos a Estados Unidos está quedando mal, Israel está perdiendo una guerra que es una batalla desigual y por tanto han tenido que hacer este golpe de efecto, un golpe de efecto que va contra el derecho internacional público y forzar a la ONU, que prácticamente no sirve nada más que para la extorsión de Estados Unidos al resto del mundo, por lo tanto no tiene sentido ni razón de ser ni tenemos que pagarle un duro a la ONU. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los demás? Pues como les duele el boicot, les duele nada más que la economía, pero no les mueve el alma y por las almas humanas, pues todos a pegarle un boicot económico. O sea, si no te tienes que tomar una Coca-Cola, no te la tomes, Cari. No te la tomes. Eso es así. Podemos vivir sin ello, podemos vivir sin iPhone, podemos vivir sin todo esto. Hemos vivido muchos de nosotros que somos más mayores y se puede vivir dignamente y pasarlo bien. Tenemos que ser estoicos de todas maneras. Hay una guerra mundial contra el ciudadano, pues solamente por intereses espurios, económicos, de gran ambición, y nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestros hermanos palestinos para el genocidio, presionar a nuestros países y pedir la dimisión de los genocidas, como por ejemplo es el caso de Sánchez, que no está ayudando a Palestina y es además la cabeza visible ahora mismo de la Unión Europea, que ninguno de estos países, ni España ni los de la Unión Europea, se han personado al lado de Sudáfrica enfrente del genocidio. Y era su oportunidad. Entonces, esos genocidas hay que derrocarlos. No son legítimos, no ayudan al pueblo, no son patrios. Solo miren los intereses de títere a Estados Unidos. Con lo cual, tenemos que pedir la dimisión de nuestros gobiernos, presionar a nuestros gobiernos, huelga general indefinida, boicot absoluto a todo tipo de productos y servicios de toda esta gentuza y de gentuzas afines y desobediencia civil. ¿m? Desobediencia civil, solo el pueblo salva al pueblo y nosotros también tenemos que salvarnos, que el ataque es menudo, que estamos todos con las economías destrozadas y las calidades de vida destrozadas. Viva Palestina libre, del agua al agua. Estas son las noticias de hoy en otros medios como Mundo, que esta vez es ruso. Estados Unidos y Reino Unido lanzan un nuevo ataque aéreo contra la capital de Yemen. Si continúa endeudándose, Estados Unidos entrará en una espiral de la muerte y caerá en un colapso financiero. El ataque contra los hutíes acerca a Biden al conflicto regional que buscaba evitar. México rechaza dichos del gobernador de Texas sobre disparar contra migrantes. Ucranianos arriesgan su vida para evitar ser reclutados. En lo último, el apoyo de Estados Unidos a Netanyahu podría llevar a que Israel ataque a Irán. Argentina debate el tarifazo, le quita de subsidios al gas que impulsa el gobierno, la quita de subsidios al gas que impulsa el gobierno absolutamente liberal de Milei, no libertario, liberal. La operación rusa de desmilitarización y desnazificación en Ucrania. Y una noticia súper importante, confirma la muerte del periodista Gonzalo Lira en prisión en Ucrania. Gonzalo Lira, un periodista que se conoce como del régimen y que es un agente probablemente de la CIA. Lo que está sucediendo es la eliminación de testigos porque ya esto va a acabarse, el tema de Ucrania. Pero vámonos con la noticia del momento. Estados Unidos y Reino Unido lanzan un nuevo ataque aéreo contra la capital de Yemen. Esto es fundamental. Nos quieren llevar a la Tercera Guerra Mundial porque Estados Unidos, como bien hemos dicho, las noticias de resumen de este medio, está colapsando. No, no tiene posibilidad de pagar la deuda, está en quiebra, es un estado fallido y está implosionando, y os lo puedo decir porque ahora mismo en el día de hoy, el día entero solventando problemas y no se ha solventado ninguno en un edificio, por ejemplo, nuevo, en el que está ocurriendo de todo en una especie de vórtice polar, que han estallado las maquinarias, el agua, o sea, que ni pagando y pagando muchísimo dinero en Estados Unidos se puede vivir. O sea, estamos viviendo un subdesarrollo a una velocidad y a tal nivel y una caída tan bestia que nadie se lo puede imaginar y ningún medio lo saca como tal y no se está dando noticia de esto. Esto es gravísimo todo lo que está sucediendo en la propia Estados Unidos desde dentro. Tenemos un gobierno traidor en Estados Unidos que nada tiene que ver con los intereses del pueblo, que tú dirás, bueno, y en mi país también, ¿no? Por ejemplo, en España también. Pero es que en este caso el epicentro de los lobbies está aquí. Lobbies que también son traidores y que también han decidido que ya, bueno, pues Estados Unidos, que la mantenía medio rica y la gente tenía una alta calidad de vida, pues ya
también hay que destrozarla, porque ya se ha caído el imperio. La única manera de sustentar el poder de esos lobbies es que entremos en la Tercera Guerra Mundial. Siempre lo ha hecho así Estados Unidos, Primera Guerra Mundial, luego Segunda Guerra Mundial, en medio pandemias. Todo esto es la teoría, no la teoría, la práctica de Woodrow Wilson, ¿no? El nefasto, terrible, maléfico jefe del Ku Klux Klan que presidió Estados Unidos por parte de los demócratas y que es a quien veneran los demócratas. Woodrow Wilson siempre hace lo mismo: crisis, pandemia y guerra. Y siempre van a ganar los mismos. Para sustentarse las distintas familias que están en el verdadero poder del dinero, tienen que convertirnos a todos en cenizas porque Estados Unidos ha implosionado. Punto. Nada más que por eso. Y por tanto, no hay manera, aparte de las provocaciones y a pesar de esas provocaciones, de conseguir una tercera guerra mundial, y ya directamente Estados Unidos y Reino Unido atacan directamente a Yemen, lo que significa directamente la tercera guerra mundial y una declaración de guerra indubitativa, porque indiscutiblemente ni están en la zona, ni son problemas locales o regionales, ni es una guerra civil como el caso de Ucrania, nada de nada de nada. Esto ya es la tercera guerra mundial. Yemen ha dicho que no se cortan ni un pelo y que van a luchar hasta el final, y lo que quieren es hacer todo esto para ayudar a Israel a cambio de que Israel ataque a Irán. Eso es obvio. Moscú, Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron un nuevo ataque aéreo en el norte de Sanaa, la capital yemení, informó a Sputnik una fuente de la administración de Sanaa. Yemen es el país que directamente más se está involucrando en ayudar a Palestina y a Gaza. El Líbano también, pero Yemen ya se está batiendo el cobre a niveles increíbles porque tienen un poder, que es el estrecho en el que conectan el Mar Rojo con la ruta de la seda. Allí no puede pasar ni Dios sin que Yemen dé el permiso. Y enfrente tiene a Somalia, que está apoyando a Yemen. Y detrás tiene a Etiopía, que está totalmente con injerencia de Estados Unidos, intentando crear lo del Kosovo de Somalia, la Somalandia, Somalilandia, o como le quieran decir, que ya es que llega al grado ridículo los nombres, ¿eh? Para hacer como un túnel, un pasaje hacia el Mar Rojo y poder atacar desde tierra, que no pueden. Esto está lleno de submarinos, los ataques han sido de los submarinos norteamericanos, y Yemen sigue estando muy poderosa en ese estrecho. Y no pasa ningún barco a Israel ni desde Israel, ni ningún barco de dueño israelita. ¿Eh? Y eso es lo que pasa, los demás pueden pasar sin problemas. Entonces, ahora de nuevo aparece la colonia inglesa que se cree la que reparte los carnets de todo. Pues ahora los yemeníes y los hutíes son terroristas. ¿Por qué? Pues porque me sale de la punta del nabo. Perdón por la expresión, pero es que ya es que hay que hablar así. Y también entregan el carnet de que ellos son los guardianes de la humanidad y que porque no pueden entrar y salir barcos israelitas haciéndole un sitio real frente al sitio genocida contra Gaza que tiene impuesto Israel, y que es una manera fantástica de parar esa, ese genocidio en código de exterminio sin que haya ni siquiera una víctima mortal. Les parece a ellos que eso es terrorismo, y para ayudar a Israel dicen que es que tienen que ayudar a la humanidad porque es que si no el comercio. Mientras ha subido la gasolina, el petróleo, el barril, bueno, el coste se ha disparado, obviamente. Entonces, bueno, esta es la situación que se está teniendo, y ese mar rojo forma parte de la ruta de la seda, sobre todo la conexión con el canal de Suez, completamente desvirtuado al día de hoy. Esto le favorece muchísimo, muchísimo, muchísimo a Rusia y China, que tienen una nueva ruta por el norte, que quieren avalar como una corruta de la seda del resto de las rutas de la seda que también dominan ellos. En Omán está China mirando y diciendo aquí que no se mueva nadie. Emiratos Árabes Unidos está haciendo una labor fantástica sin que se note, echándose para atrás para que los yemeníes puedan controlar y atacar en el estrecho perfectamente, y es varias maneras que hay de parar el genocidio. Y la otra es la magnífica manera que ha sido la de Sudáfrica de irse a la Corte Internacional de Justicia de la Haya y plantear el tema del genocidio israelí y de parar los ataques a Gaza y de la ayuda humanitaria a Gaza, con más de 60 países apoyándole a Sudáfrica, que es ahora mismo el líder junto con Yemen de plantarle cara de frente a el genocidio anglo en general. Y es un hito histórico. Israel ha hablado hoy en la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, yo no lo he escuchado, pero viendo las noticias, Israel simplemente ha sacado manidas zonas comunes
de su discurso en la Operación Prólogo estadounidense. Esta gente está nada más que en bucle y si no, enrocando en las medidas Woodrow Wilson y dicen, pero ¿por qué ahora no me sale? Pues porque en tu arma, que es Internet, donde controlas a toda la población, mientras ves las maneras de controlarlo más bestias, se cuela información libre y estamos diciendo la verdad rompiendo la Operación Prólogo. La información confirmada en el mando central de Estados Unidos, CENTCOM, en un comunicado compartido en sus redes sociales, el ataque detalló la dependencia estadounidense fue llevado a cabo por el US Army, utilizando misiles de ataque terrestre Tomahawk, pero también ayudado por los submarinos, que no es cualquier cosa. Esto se puede ver, esto que estoy leyendo, el US Central Command en el Twitter, donde han puesto la información, Twitter, sus redes. En las primeras horas de este 12 de enero, Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo ataques aéreos contra posiciones hutíes de represalia por los ataques a la navegación comercial del Mar Rojo. No es la navegación comercial, mal dicho, por los ataques a la navegación israelí en el Mar Rojo. Los ataques alcanzaron más de 60 objetivos en 16 lugares diferentes, dijo la central de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Rusia condenó los ataques aéreos contra Yemen realizados sin un mandato de la ONU, calificando de amenaza directa a la paz y a la seguridad mundiales. Entonces, ¿quién es el terrorista? ¿Los hutíes, los yemeníes o Estados Unidos? El movimiento Ansarolá, como se autocalifican los hutíes, proclamó el 19 de noviembre que atacarán cualquier barco relacionado con Israel, como respuesta a los ataques de este país contra la Franja de Gaza, con los que desde el 7 de octubre han asesinado a más de 23.000 palestinos en el enclave e instó a otros países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas en el mar. Los asaltos de los rebeldes hutíes a buques comerciales están perturbando el comercio mundial y muchos barcos han cambiado sus rutas marítimas para evitar ese riesgo. Hay una declaración previa al ataque, condenado por los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Bahrein, qué vergüenza, Bahrein, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Singapur, difundieron una declaración conjunta en la que advirtieron a los hutíes sobre las consecuencias de frustrar la libre circulación del comercio en el Mar Rojo. La libre circulación no, la circulación israelí, con los que tenéis intereses económicos espurios y os importa un bledo el hermano árabe. Pues no, no es eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros mientras en este parte de guerra que acabo de largar, en esta situación en Oriente Medio, y en esta grandísima, grandísima, grandísima provocación de los matones de barrio y de los matones de colegio y de patio de colegio, Estados Unidos y Reino Unido y todos sus esbirros, tíos Tom, que se doblegan y viven de rodillas respecto a ellos, pues nosotros seguir en manifestaciones, acciones en la calle, en huelga general indefinida, haciendo y bloqueando nuestros gobiernos y tumbando los gobiernos que son genocidas porque no están apoyando en Europa a nadie. Y fíjate que la cabeza de Europa es España en estos momentos y España se le llena la boca de que Palestina, Palestina, al día de hoy ni se ha unido a la Corte Internacional de Justicia Sudáfrica, ni ha reconocido a Palestina, ni ha obligado a Europa a mirar hacia ese lado. Así que, ¿qué te pasa, Sánchez? ¿Qué te ha pasado? Pedazo de marioneta del yanqui. Mi país yo lo quiero independiente, sin injerencias, un país soberano, porque ¿quién tiene el poder? Tú no, lo tiene el pueblo. Así que levántate del sofá, pueblo. Huelga general indefinida, manifestaciones y movilizaciones. En redes no paréis, que no decaiga y no dejéis de hablar de esto, de Palestina y de ayudar contra el genocidio. Vamos a pararlo. Boicot, boicot, boicot a todos los productos. Si consiguen llegar los barcos y pasar por el estrecho del Mar Rojo, nosotros no compramos ningún producto ni servicio que tenga que ver con genocidas, exterminadores e intereses espurios. Seamos estoicos y hagamos lo posible. Viva Palestina libre, del agua al agua, viva Yemen digno, viva Sudáfrica digno, viva la población mundial que le están atacando en Tercera Guerra Mundial. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.